mi nombre es Sergio Vázquez, tengo 31 años, soy papá de Lulu y Felipe, casado hace varios años, no me acuerdo bien los años, desde los 21. Bueno, mi familia es una mamá, un papá y una hermana mayor y una hermana menor. Así que, bueno, mi historia de vida comienza, nacido y criado en Rosario, Barrio Godoy, ahí es donde yo me crié, formé mi adolescencia, donde también estuve conviviendo ahí en la casa de mi viejo, cuando me casé, pero bueno, pero mi historia de vida, mi relación para con el Padre, para con Dios, comenzó antes de mi casamiento, de mi independencia con mi familia. Comenzó desde que yo tenía 18 años. Bueno, obviamente fue algo hermoso en ese encuentro para con Dios. Por eso estamos acá, para hablar de eso. Obviamente eso es un encuentro de varios encuentros que debemos tener y que tenemos para con Dios. Eh, pero bueno, mi testimonio es que de cómo conocí al Señor. Conocí al Señor primeramente me predicaba, ¿no? Me predicaba mi viejo. Mi viejo me hablaba del Señor, justo cuando yo salía medio de joda y demás, bien, a la calle, por quien dice, teniendo ya desde que tengo uso de razón, mala conducta en las escuelas, eh, eh, falta, amonestaciones, me agarraba a trompadas en la escuela y demás, ya con una conducta media incorrecta para con mis viejos y para esa etapa escolar en la cual estaba transitando. Llegué hasta tercer año, bien, obviamente ahí repetí como 2 veces, tercer año, me anoté en un EMPA, obviamente esa rebeldía, por así decirlo, ¿no? Hoy ya lo veo con 31 años, veía que era algo que yo manifestaba de una manera explícita, ¿no? Pero de mi interior pasaban muchas cosas. Mi viejo me hablaba de Dios, pero no siempre me hablaba de Dios. Él también tuvo un encuentro con Dios mucho antes que yo lo tuviera con papá. Mi viejo consumía, ¿bien? Tuvo un encuentro con el Padre, con Dios, y pudo cambiar su vida. Durante ese proceso, ¿no? de adolescencia que mencionaba antes, bueno, cuando yo salía de la escuela, siempre cuando papá venía a laburar, nunca me faltó nada, siempre mejores zapatillas, mejores ropa, bien, mi viejo laburaba siempre era un ejemplo en esa área sobre la responsabilidad, sobre el esfuerzo. Mi vieja una muy buena mujer también, para con los padres, para con los hijos, para con nosotros, los tres, tanto para mí y para mis hermanas. Pero había algo en mi interior de que no me saciaba. No me saciaba con nada. Eh, Obviamente, productos de mi rebeldía con las escuelas, con mi conducta, con no respetar horarios, en las salidas, todo lo que conlleva cuando uno está vacío y queriendo satisfacer con otras necesidades, digamos, que el mundo te ofrecía en ese tiempo. Teniendo no los recursos, mi viejo y mi vieja, ¿no? Eh, Me hablaban y no podía entender qué me pasaba, yo tampoco podía expresarlo. Me empezaron a golpear, a, a, a pegar, al punto de que yo cuando venía de la escuela ya veía entrar a mi viejo y me orinaba encima del temor que tenía. No solamente con las manos, sino que también hay otras cosas que me hicieron mucho daño, muchos elementos que hubo sí que son para comer y lo utilizaban para pegarme. Eh, Obviamente hoy lo veo de otra manera, entendiendo que ya soy papá de los chicos de mis chicos y entiendo de que una es consecuencia de cómo uno fue criado también y ellos también hoy lo entiendo de que también pasaron por lo mismo. Pero obviamente en ese tiempo yo no lo entendía así, lo entendía de otra manera. Sentía que no me amaban, sentía que me daba todo lo material, sentía que no me entendían en esa adolescencia. Y bueno.
Hasta que me escapaba, cumplí horario y demás, empecé a, a consumir, a probar eh, lo que es la droga. Y es ahí donde cambió mi vida, ¿no? Y realmente yo creo de que ahí se abrió una puerta de, de ser parte. La calle pasó a ser un lugar donde yo podía expresar esa violencia que yo tenía, porque parecía de que si yo le pegaba a alguien era reconocido, si yo le lastimaba a alguien me felicitaban, donde obviamente desde mi inmadurez y desde mi poco conocimiento de lo que me estaba pasando en realidad. Hasta que, bueno, a la edad de los 18 años, producto de esa desobediencia, producto de ese, digamos, maltrato que yo sufría, violencia de chiquito, eh, crecí con ese miedo y temor y con una inferioridad en mi vida y en mi corazón que buscaba hacerlo no notar, no notar con nada. No lloraba, no me expresaba, si me miraba, si para mí me miraba mal, te buscaba problemas, nadie me podía decir nada, hasta que oraron por mí. Y el que oró fue mi papá, primeramente. El que oró fue mi papá porque él conoció a Cristo mediante un amigo, le metieron a un racimo, a un grupo pequeño donde hablan de la palabra, donde se crecen amistades, nuevas amistades. Y es ahí donde me hablaba, me predicaba, antes de yo salir y demás, por las noches, y nunca le daba importancia. Siempre lo que a mí me pesaba era el maltrato, que era que estuvo pero no estuvo, que era me pesaba más la mala imagen de que tenía para con él. En realidad una falta de perdón en mí para con él y para con mi vieja también, porque no solamente me hizo daño a mí, sino también hubo violencia en la familia y demás. Y es ahí donde empieza todo, por una oración de un padre, una determinación de un padre de que se terminó de buscar a Cristo y a pesar de ahí, y de ahí comenzó toda la, una historia completamente diferente en mi familia, en mi casa, en la casa de mis viejos. Ahí empezó otra historia. Cuando Dios entra en un hogar, creo que cambias continuamente el ambiente, cambia las realidades, cambia automáticamente todo. La forma de hablar, la forma de, de pensar y de poner las prioridades, de poner prioridades. Quizás antes donde no llegaba la plata, siempre yo fui a una escuela privada y siempre me recalcaban eso y demás. Es ahí donde uno va llenando esas cargas y mira este, el que hace renegar. Tengo una hermana más grande donde es profesional y nunca hizo reniego para nada y yo siempre era el que hizo renegar, siempre encima siendo yo el único varón, bien el único varón. Y bueno, crecí con esa imagen de que, de que papá me enseñaba a que tenía que laburar y ser responsable, pero necesitaba quizás el juego, el abrazo, el tomar un mate, el, el papá como quizás lo necesitamos eh, ahora, digamos, toda la vida vamos a necesitar un padre donde pregunte, donde abrace, donde consuele, donde rete, donde te exija también, pero todo a su debido tiempo y sin lastimar. Bueno, como mi viejo empezó a predicarme, yo no quería saber nada, pero creemos que cuando una palabra es soltada, más cuando estamos hablando de un papá para con un hijo, eh, yo tengo un accidente
tengo un accidente a los 18 años. Yo tenía una moto donde choqué, me quebré la muñeca, me fracturé en 2 partes de la nariz, doble NU, una moto grande, obviamente sin tener licencia, sin estar en condiciones no favorables para conducir también. Y es ahí donde empezó todo. Es ahí donde al tiempo, eh, eh, el tiempo donde choqué, quizás no estaba trabajando, donde tenía más tiempo. Dejé la escuela, obviamente, a los 17 años. Y es ahí donde empecé a tener dinero, donde empecé a trabajar y tener mi propia planta. Y es ahí donde yo pensaba que ya tenía todo resuelto. Donde quizás, esto lo cuento porque quizás algunos chicos piensan en tener nuestro dinero, nuestra plata hoy en día, de que muchas veces es lo necesario y donde el sistema te dice, no, tenés que tener para hacer, y en realidad no es nada que ver a lo que me pasó a mí en mi vida. Cuando me tuve en lo material a los 18 años, una moto 250 a los 18 años, en ese tiempo era como decir, no sé, te inflaba el pecho, como así decir. Después, después de estar internado, después que muchas personas se preocuparon por mí, después de ese choque, caigo detenido. eh, Conozco al Señor estando ahí. No tuve mucho tiempo, pero sí lo necesario para poder escuchar realmente lo que es la misericordia y la gracia de Dios. La gracia de Dios que tuvo para conmigo. Entré en ese lugar donde dependía de una visita, donde dependía de un horario, donde no tenía libertad, donde estaba en realidad sin posibilidades a nada, donde el mundo muchas veces se te viene abajo instantáneamente, donde valoraba el cuchillo, el tenedor, el guiso, el plato, valoraba el abrazo, hasta quizás valoraba el reto de tus viejos. Es ahí donde conocí a Cristo. Es ahí donde me hablaron de Dios, me hablaron de la palabra de Dios. eh, y es ahí donde cambió mi vida completamente. Es ahí donde me determiné. Es ahí donde mediante un abrazo, una oración, mi viejo me podía orar por mí, compartir una palabra, pero necesitaba ese encuentro para con Dios, en donde realmente te desnuda, ¿no? Te desnuda en su presencia, te desnuda no en la vestimenta así como ropa natural, ¿no? Hablando, pero te desnuda espiritualmente. Te hace un escaneo espiritualmente, y es ahí donde empecé a tener una nueva vida, una nueva historia. Y en realidad es ahí donde conocí mi vida, porque entiendo de que mi vida está escondida en Dios. Y es ahí donde empezó todo. Empezó todo, lo que primero desde mi interior corrió desde ese tiempo fue la palabra determinación. Para mí me hablaron de fe, me hablaron de amor, me hablaron de salvación, me hablaron de eternidad. Eh, a mí lo que me impactó y lo que siempre fue una palabra en mi vida fue la palabra determinación. Eh, Porque nunca me determiné a nada. Porque en mi niñez nunca me permitieron a determinarme a nada, porque yo era el que me portaba mal, yo era el que hacía toda la cosa mal, yo era el que no copiaba, el rebelde, que no cumplía horario. Nunca me determiné a nada por esa inferioridad que yo tuve de chiquito también. Sumado a eso, eh, tuve esos complejos a la hora de expresarme y siempre tartamudeaba, me trababa. Y crecí con todo eso que fue construyendo muchas veces esas escamas en mis ojos, en mi corazón, para no recibir ningún consejo de nadie, ni de mi viejo, y ni mucho menos
de mi mamá, que pensaba que no hacía nada cuando alguien me hacía daño. Y es ahí donde tuve ese encuentro para con Dios. Fue algo hermoso, algo glorioso, algo eh, irreemplazable, porque eso no lo comparo con nada y ni siquiera lo pienso en ponerlo a juicio por algo. Eso no se compara para con nada. Desde en ese tiempo donde transcurrido, que no fueron muchos, eh, fue el indicado para poder conocer al Señor y poder determinarme, empezar a escribir una nueva vida. Una nueva vida donde comenzaba, ¿no? A los 19 años terminé la secundaria en un EMPA, ¿no? Es ahí donde empiezo a estudiar, empezar a estudiar algo, querer eh, terminar la secundaria, tanto que muchas veces no lo pude hacer por mi propia irresponsabilidad. Luego, obviamente, el hecho de conseguir trabajo, porque quería ya trabajar, quería tener mis cosas y demás, quería ayudar en la familia, en la casa, en el hogar. Fue un proceso importante esto del trabajo, porque obviamente uno piensa en su testimonio, en dónde iba a conseguir trabajo, esto, lo que muchas veces pensamos, ¿no? Y Dios abrió puertas laborales, y el Señor no solamente abrió puertas, sino que continuamente abrió otras puertas más en el ámbito laboral para que yo pueda estudiar. Terminé el secundario, pero quería más. Dios me inquietaba a ir por más, a querer estudiar una carrera terciaria. Pero eh, no tenía el trabajo para poder hacerlo, porque trabajaba por muchas horas, 12 horas por día y turno rotativo. Es ahí donde volví a poner mi confianza en el Señor, la dependencia de Dios, volví a volver a tenerla, porque muchas veces uno, al menos a mí, se va y uno quiere poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, y ahí es un aprendizaje, y es ahí donde eh, vuelvo a la palabra determinación. Cuando una persona se determina en una cosa y la cree y la confiesa, yo creo de que abre puerta. Y es ahí de donde orando, le pedí un trabajo donde yo podía estudiar, y Dios me bendijo con un trabajo de 6 horas donde yo podía empezar la carrera terciaria, donde la terminé. La terminé esa carrera. eh, es para intervenir en situaciones de abordajes en vulneración de derechos de niños, adolescentes y familia, algo donde muchas veces eh, Dios me mostró en vida propia, en donde la realidad la viví y hoy la quise estudiar, tener herramientas para poder intervenir. Hoy me encuentro trabajando en un hogar de adolescentes varones, con muchas situaciones donde hay maltrato, abuso, violencia, problemas de consumo, crisis de todo tipo. Es ahí donde me encuentro trabajando hoy. Pero eso no es eso un testimonio más. Anteriormente, mi familia eh, también las construimos juntos, junto con mi esposa, Nerina. Ella fue quien me acompañó también en ese lugar de quizás, en esa situación donde parecía que no había nadie, que no te iba a visitar nadie. Y es ahí donde siempre estuvo esa mujer que Dios puso en mi camino. Y es ahí donde nos casamos a los 21 años de edad, a los 21, ¿no?
con todo lo que conlleva esa edad, con todo lo que teníamos que aprender, porque puramente fue obediencia habernos casado a los 21 años, porque quería ordenarnos, queríamos estar bien para con Dios. Es ahí donde empezó también una nueva historia para con ella. Em, Luego de un año de casado, aparece Lulu. Lulu, en ese momento una nena de 8 meses, donde no es ni hija de Neri ni hija mía. Dios la puso en nuestro hogar. Formamos una familia. Ella empieza a vivir con nosotros, porque Dios quiso así, y dijimos que sí al Señor. Fuimos obedientes a la voz del Padre. Y es ahí donde empezó otra historia de vida para con ella. Y es ahí donde no sabíamos cómo hacerlo, eh, no sabíamos nada de cómo, de cómo llevar a cabo la tarea de ser padres. Y es ahí donde realmente vimos la mano del Señor, vimos cómo la familia nos ayudó, cómo también el Señor nos capacitó, nos dio herramientas, recursos para poder criar y ser padres. Obviamente vamos en aprendizaje, pero en ese momento, 21 años, con una vida quizás no tan ordenada, sino todo lo contrario, empezamos a tener una vida ordenada. Dios nos acelera el paso y, y llega Lulu a nuestras vidas. Eh, y es ahí donde entendemos verdaderamente lo que significa amar, porque muchas veces el amor es de la boca para afuera, muchas veces el amor es recíproco, y es ahí donde muchas veces no entendemos nada. El amor es dar, sin importar las circunstancias, sin importar los problemas, sin importar tu edad, tu condición, dónde vas a vivir. La importancia de poder amar es saber y entender de que sos obediente porque Dios te puso ese amor que viene de Dios. Realmente, si uno conoce a Dios, es importante que podamos entender que Dios es amor. No podemos decir ni hablar, ni estoy acá sentado en este sillón, diciendo que no conozco a Dios, sino hablo de amor. Que lo tuvo primeramente para conmigo, con mi viejo, con toda mi familia, pero es importante poder aclarar esto y que el amor eh, es lo que va a evangelizar más que quizás muchas cosas que, que este mundo ofrece o que la misma iglesia ofrece. El amor es el que, el que no perdona, el que se sienta a la mesa sabiendo que uno lo va a traicionar, el que se sienta en la mesa sin importar si es cojo, sin importar si esa persona necesita un perro para no estar sentado ahí, sin importar la condición, si uno es tartamudo, si uno falló, si uno se equivoca. El amor cubre todas esas faltas, y nos da esa redención. Y es ahí donde primeramente entendí que fuimos obedientes, pero primeramente por amor a Dios, y producto de esa obediencia, eh, nos potenció y nos sostuvo durante todo este tiempo hasta el día de hoy. Y cuando más necesitaba ese trabajo, cuando más necesitaba ese trabajo, porque ya con 21 años, 22, estaba Lourdes, me quedo sin trabajo. Es ahí donde, donde fue otro, otro testimonio más, como para poder contar, porque es ahí donde yo quería estudiar, ya teniendo familia. También nacido Felipe. Felipe también nació a los 2 años de estar casados, y todo lo que conlleva
de querer estudiar y uno cuando tiene que eh, sostener una familia, es ahí donde se vienen muchas ideas en la cabeza que tiran para abajo ese proyecto sobre el estudio. Es ahí donde no fue esa, a veces pensamos de que una oración viene y ya eh, te da el platito servido, con la bandejita servida, con el mantel servido y nada que ver. Quizás el Señor te hace pasar para ciertas cosas para que tener el carácter suficiente para que uno sostenga esa bendición en la cual está pidiendo. Y es ahí donde ese trabajo que yo alimentaba a mi familia se prendió fuego, se incendió la fábrica. Es ahí donde digo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y es ahí donde volví a agarrar la bicicleta, volví a, a lo que me enseñó mi viejo, y es ahí donde verdaderamente conocí lo que es la hermandad, lo que es una amistad en Cristo. Es ahí donde en ese tiempo donde conocí verdaderos amigos en las buenas y en las malas. Es ahí donde, donde se me abrió esa oportunidad para poder conocer a personas del reino, personas de que muchas veces pensamos que éramos como amigos. Yo pensaba que mi amigo era el que compartía algo en la esquina, el que si no tenía yo te daba, el que si había un problema saltábamos, si íbamos todos, vamos todos, si pegaba yo pegaba, todas esas cuestiones que no tienen nada que ver con con la cultura del reino. Es ahí donde conocí esa nueva amistad, amistad del reino. Es ahí donde también fue de bendición en ese tiempo donde necesitábamos. La verdad que también eh, el tema de Lourdes fue una etapa muy importante en nuestra vida, porque también nos hizo hacer un curso acelerado de nuestra fe en Dios, entendiendo de que no sabíamos mucho la historicidad de sus progenitores, sí, de su mamá, y es ahí donde ella empieza a tener episodios de vómito, donde no encontrábamos qué tenía, eh, sin tener muchos datos precisos genéticos de de su padre biológico. Ella pensábamos que podía hacer no, nos decían que podíamos hacer muchas enfermedades, y es ahí donde oramos, le pedimos al Señor de que tome en control de su vida. Y cuando no terminamos, cuando pusimos nuestra fe en Dios, cuando creemos en Él, es ahí donde el Señor responde, donde el Señor nos enseña, donde el Señor lo hace para poder sacar lo mejor de nosotros. Y no terminó ahí, ella eh, fue sana, no estuvo más vómitos, no toleraba todas las alimentaciones, toda la comida. A los 8 años, 7, 8 años, empieza a un proceso de colocarse inyecciones porque tenía un desequilibrio hormonal donde al ser hacer a yo estar trabajando, pero ella no tenía una obra social, le pagábamos una obra social eh, prepaga, no cumplía o no nos daban los gastos para la colocación de ella en secciones. Es ahí donde empezamos a poner nuevamente la fe en el Señor, donde empezamos a movernos tanto en el trabajo. Fue todo un proceso porque uno como papá y mamá eh, queremos que no, que nosotros seamos quien podamos cubrir todos los gastos. Y es ahí donde también la mano del Señor la vimos para con ella, donde
en ese tiempo era mucho dinero, esas inyecciones hormonales, no había tampoco una ley que, eh, que pudiera cubrir esos gastos, hasta que las hubo, hasta que hubo una ley que, sobre adolescencia en donde cubrían esos gastos. Todo eso pasaron en este tiempo de vida de Lourdes. Eso no termina ahí, obviamente. Cuando recién arrancábamos este video hablábamos sobre un accidente. En ese accidente vehicular yo estaba trabajando también. Es ahí donde en ese trabajo tuve un accidente y me indemnizaron, donde a los 18 años pude comprar un terreno, 19 años pude comprar un terreno. Es ahí donde fue la única decisión que empecé a hacerle caso a mis viejos. Es ahí donde yo sin pensar que me iba a casar, sin pensar que me iba a formar una familia, imagínense a los 18 años, 19 años, cómo yo puedo comprarme un terreno. Es ahí donde me lo compré, pagando. Hoy me encuentro con mi casa propia, me encuentro viviendo eh, junto con mi familia. Y la verdad que fue todo muy loco eso porque nosotros vivíamos arriba de mis viejos, de mis padres, y ya era un tiempo donde queríamos tener lo nuestro como familia, ya tiene 2 chicos. Es ahí donde el Señor quería, quería pasar a otra etapa. Como fuimos criados también, yo no quería llevar a otro lugar. Orando al Señor, Dios abrió puertas para poder hacer la casa. Eh, Hoy estamos viviendo en nuestra casa propia. Hoy estamos sirviendo juntos como familia. Hoy, la verdad, puedo entender de que todo lo que pasamos eh, como familia, en nuestra adolescencia con Neri, porque Neri también tiene lo suyo, eh, todo lo que pasamos desde nuestra niñez, adolescencia, todo ayudó para bien. Hoy puedo entender de que el Señor nos capacitó, donde el Señor nos amó, nos preparó, y todo fue para depender más de papá. En realidad, fue un momento muy hermoso cuando tuve ese encuentro con Dios. Eh, Fue un momento único, un momento donde no lo aconsejo, sino que intento tenerlo todos los días y sumarle a todos los chicos, a personas que puedan tener ese encuentro para con Dios, sino que no sea un consejo, sino que sea algo que necesitamos, algo que necesitamos para vivir, necesitamos como para llenarnos. Ese encuentro con Dios, ese encuentro primero con Dios, el primer amor. Yo creo que el primer amor debemos tenerlo todos los días. Yo siempre digo lo mismo, nuestra relación para con Dios, eh, y algo bíblico también tiene, es como un matrimonio. Quizá lo primero nos relacionamos con Dios y con la iglesia, y lo mismo pasa con nuestras esposas. Quizás primero nos enamoramos de su belleza, de su sonrisa, físicamente, emocionalmente. Bien, más cuando arrancamos, yo estoy de los 16 años con Neri, hoy tengo 31, eh, pasamos por muchas, y es ahí donde lo relaciono mucho con nuestra relación con Dios, porque a, tiende a madurarse, debe madurar en cuanto a ese amor. Esa relación para con tu esposa, va a haber chicos, va a haber obstáculos, va a haber niños, va a haber cosas que se debe transitar, pero juntos. Y nuestra relación para con Dios quizás es la misma, quizás nos enamoramos de los panes, de los peces,
de milagros, del que no tengo, del que me sane, de que me cure. Y es ahí donde el Señor te lo va a dar, te lo va a conceder, te va a curar, te va a sanar. Pero hay una eternidad, una gracia superior. Hay una vida con propósito. Hay algo que nosotros debemos cumplir. Y hasta que el Señor no termine la obra en nosotros, no nos va a dejar. Entonces, eh, entiendo esto, que mi relación como matrimonio quizás se relaciona con mi relación para con Dios, que va a ir cambiando, que debe ir en profundidad, de que quizás ya nos enamoramos más de la sonrisa, nos enamoramos más de pasar un momento de calidad, de mirar a nuestros chicos crecer, de tomar unos mates, algo sencillo, y, y el Señor quiere eso, ¿no? El Señor quiere eso y se me viene a la mente, ¿no? De que quizás cuando estaban con todo sentado en la mesa, con los discípulos, Él empezó a lavar los pies de los mismos, de su discípulo. Y es ahí donde quizás algo que parece algo sencillo, algo que parece algo vulgar, Él lo transforma en un momento de honra, en un momento donde se da, en un momento donde eh, se da en su vida y quiere darse a conocer como, como alguien que perdona. Ese lavar los pies significa mucho en mi vida porque muchas veces mientras caminamos, corremos, muchas veces también nos caemos. Y ese lavar los pies eh, es muy importante porque cuando eh, estamos en esa cotidianidad de querer trabajar, de querer conseguir trabajo, de mejorar nuestro estado eh, económico, del 0 kilómetro, de darle lo mejor a nuestra familia, nos olvidamos de quién nos está lavando los pies, nos olvidamos de quién, a quién le servimos. Y Él no vino a que nosotros podamos servir. Él no está preocupado a que nosotros sirvamos en una iglesia, no está preocupado a que nosotros podamos, no, Él está preocupado a que nuestra vida, nuestra vida testifique y glorifique a Él, acá en la tierra, que podamos ser una conexión de Dios y Jesús, bien, acá en la tierra, que podamos llevar a esas personas que muchas veces se encontraron como nosotros, esas personas que se encuentran sin esperanza, sin vida, creyéndola que la sabían todo, como me pasó a mí, creyendo que nadie me podía hacer nada, nadie me podía decir nada, pero era todo lo contrario. Necesitaba que alguien me diga algo, necesitaba que alguien me abrazaba, necesitaba que alguien me mimaba, necesitaba que alguien por la noche me pregunten cómo estaba, cómo te sentí, por qué te portás mal, por qué decís así, por qué fumás, por qué tenés problemas, por qué no respetás a nadie. Necesitaba eso. Pero quizás no lo podía ver. No lo podía ver. ¿Por qué? Porque quizás tenía un vacío en mi interior que no sabía, porque hoy yo me paro con 31 años y puedo decirlo, porque Dios también me dio esa claridad, esa luz de poder sanarlo, soltarlo. No solamente para mí, sino para que no se vuelva a repetir y para ver también la mano de Dios cuando uno habla y habla con amor, como dije antes, pero también con un peso de gloria, con un peso de testimonio, que en lo espiritual, en el ambiente espiritual, muchas veces hace la diferencia. Em, Después, creo que eh, no me olvido más nada, Guille. Bueno, algo más para contar. Yo creo de que me costó mucho eh, estudiar de lo que quise estudiar. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad no estudiaba por la plata en la cual iba a ganar, porque si no estudiaba otra cosa. Eh, yo soy técnico superior en niñez, adolescencia y familia, un título terciario donde es un profesional donde interviene en situaciones sociales.
abocada a la niñez, adolescencia y familia. Y, y muchas veces escuchaban voces hacia mi persona, cómo vas a estudiar esto, cómo vos vas a estudiar. En ese momento comenté antes que yo pedía un trabajo y Dios me dio ese trabajo 6 horas, trabajo 6 horas, y en esas 6 horas yo hacía la recolección de residuos. Y esa voz se me venía en mi interior. Y me decía, vos vas a estudiar, ¿no ves dónde estás? ¿No ves dónde estás? Estás rompiendo bolsa de basura para que entre un camión, así te va más temprano y que puedes estudiar. ¿Vos vas a estudiar? ¿Estás seguro que querés estudiar eso? No tenés la vida resuelta. Mirá cómo está conformada tu familia. Mirá cómo formaste tu familia. Mirá lo que pasaste. Mirá lo que hoy está trascendando tu viejo y tu vieja y vas a estudiar eso. Todas esas voces estaban en mi interior. Venía a mi interior y me decía, no estudié, ¿para qué? Tenés hijos, ya es tarde, ya está, dedicate a trabajar y sea vago, dedicate a trabajar. Bueno, todas esas cosas en mi interior estaban y razonaban fuerte, porque esa inferioridad que yo tenía, la tenía estando en la iglesia, estando eh, eh, dentro de una congregación, estando yendo a la iglesia los domingos, concurriendo a todos los requisitos que un cristiano debe tener. Pero esa inferioridad estaba en mi vida. Es ahí donde me anoté, me, con ayuda de mi esposa, donde me incentivó, porque ella es completamente diferente en cuestiones de estudio, nada que ver conmigo, incentivándome, me anoté y bueno, ahí empezó ese proceso, donde también no fue fácil, no lo voy a negar, no fue fácil dejar ah, tiempo de estudio y dejar la familia ya con un trabajo, tener que trabajar, estudiar y también cursar los horarios del instituto también no fue nada fácil, no fue nada sencillo, donde profesores me dijeron, ¿estás seguro que querés estudiar esto? Todo solamente porque no pensaba diferente a lo que este mundo te ofrece en cuanto a niñez, en cuanto a la adolescencia y el formato de familia que muchas profesionales tienen y sin querer te lo inculcan con teorías y vos tenés que estudiar y fomentar y estudiar conforme a lo que ellos expresan. Y es ahí donde muchas veces estaba esa lucha interior. Y se notaba. Yo creo que se notaba cuando alguien eh, es diferente al resto, ¿no? Porque muchas veces esa etiqueta, no, vos porque vas a la iglesia tenés que ser tal o pensar tal. Y no, la verdad que eh, Dios no tiene favoritos, no tiene hijos favoritos, somos todos iguales para con Dios. Vuelvo a repetir, podemos hablar muy lindo, pero si no tenemos amor, y ese amor aquel que está perdido como yo lo tuve, también tiene para otras personas en diferentes situaciones. Y eso parece que muchas veces molesta, pero molesta a la hora de poder estudiar, de poder permanecer en un ámbito donde continuamente se hablan de otras filosofías. Bueno, terminé de recibirme, bien, eh, en la carrera de 3 años, la hice en 4 años, la hice en 4 años. Me recibí, es ahí donde, bueno, era otra la expectativa en que yo tenía, ya con el título secundario, con el terciario, ya quería arrancar a ejercer lo que había estudiado. No hace mucho tiempo, eh, se lo entrega al Señor ese título, porque volvamos al inicio. Muchas veces no vamos a contar en este tiempo las buenas, también se cuentan las malas. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios, por más que se disfrace de buena noticia, de buenos proyectos, de buenas ideas, pero muchas veces
Hay frases que chocan también en nuestro interior. Eh, si está bien es porque viene de Dios, o si permanece porque viene de Dios. Y muchas veces no es lo que permanece viene de Dios. No es lo que es fructífero, me deja mucho dinero, viene de Dios. Y es ahí donde pude volver al origen, es donde retrocedí varios casilleros en mi estructura. Es ahí donde volví a poner nuestra confianza en Él como familia, porque uno cuando estudia ya tiene familia, o cualquier proyecto que haga, lo hace junto, en grupo, con la familia, y es ahí donde el Señor recompensó esa obediencia, esa, esa decisión de volver al inicio, de volver a, a, a ponerlo primeramente a Él. Y bueno, hoy me encuentro trabajando ahí con los chicos, y la verdad que como Dios eh, nos da de su gracia es algo extremadamente que no se puede explicar. En breve resumí mi vida, obviamente me gustó de hacer esto, fue el hecho de dejar un mensaje eh, a los jóvenes, a los padres, porque viví y Dios me hizo ver también diferentes situaciones como hijo, ya como papá, ya como esposo también. Em, la cantidad de oraciones que hacemos, eh, muchas veces nos apoyamos en esa cantidad. Em, durante años oré por mi vieja, mi mamá que conozca al Señor, y nunca aceptaba ir a la iglesia, aceptaba una palabra. Mi viejo sí, y yo decía cómo mi viejo iba a la iglesia y faltaba a mi mamá. Hasta que llegó un quiebre en ese matrimonio donde se quisieron separar, yo ya casado, con hijos, pensando que ya no me iba a poder afectar nada, como que ya mi enfoque era mi familia. Y sí me afectó, y es ahí donde también nuevamente el Señor, de su misericordia y de su amor, lleva a mi mamá a los brazos del Padre, donde hace 2 años se bautizó, donde ahora el día de hoy se encuentra en Córdoba disfrutando unas vacaciones juntos, donde donde había maltrato, situaciones de violencia, de engaño, de mentira, y ver todo ese tiempo ahora, la verdad que es para contarlo, es para testificar del poder de Dios, de su misericordia, de su amor, y poder dejar este mensaje a esas personas de que quizás están pensando de que tenemos todo, de que lo necesario para poder vivir. Y digo todo como por ejemplo una buena casa, un auto, los chicos y demás. En realidad falta algo. Y ese faltante es la pieza que es Cristo en nuestra vida, que es una sola pieza. Es lo indispensable de nuestro motor. Esa pieza de que si no está, no puede arrancar nuestra vida. Es ahí donde quiero llevarte en este video, que vos puedas sentirte completo. Y esa pieza se llama Jesús. Jesús significa para mí lo todo. Un padre, significa también un amigo, significa Jesús, aquel hermano mayor, el que te defiende, como abogado, ese es Jesús para mi vida. Jesús es esa persona que está dentro mío, pero también me puedo apoyar, puedo, eh, me puedo apoyar, pedir consejo, poderlo sentir cercano, no en cuatro paredes, sino en tu habitación, en el trabajo.
Ese Jesús significa mucho para mi vida, no por lo que me dio, sino por lo que significa Él para con mi vida. Hay algo inexplicable, hay algo que te llena, que no te deja respirar, hay un fuego en nuestro interior que se llama Jesús, que se llama Jesús dentro nuestro, que te hace hablar cosas que uno pensaba que no lo podía hablar, eh, soltar y poder ver que esas palabras pueden transformar vida. Y no es uno, sino es la persona de Cristo que mora en nuestra vida. Por eso, si te falta esa pieza, siendo no cristiano, concurriendo o no concurriendo a una iglesia que vos puedas, primeramente, como dije en el video, determinarte a, a los brazos del Padre. Él te ama, Él te espera, Él te recoge, Él te, Él toma todo. Porque, y termino con esto, y porque hay una palabra que dice, aunque mi padre y mi madre me dejara con todo, me recogerá Jehová. Y ese con todo en mi vida significó toda mi vida, todos mis faltantes, toda mi dolor, toda mi tristeza, y con todo me recogió Dios.